La vida de Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco. Un gran hombre que, como dijo la actual presidenta de México, fue un gran humanista que siempre estuvo cercano a la causa de acercar a la Iglesia Católica a los pobres. Un gran teólogo de la liberación de la Iglesia Católica que fue el primer pontífice latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio, quien, al ser elegido como 266 sucesor de Pedro, eligió como nombre secular el de Francisco, a los 88 años. Pero vale la pena hacer un humilde homenaje, hablar de su trayectoria como jesuita y humanista y lo que deja en este mundo como legado para el próximo sucesor de la cabeza de la Iglesia Católica. La vida de Jorge Mario Bergoglio inició el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y durante la Navidad de ese mismo año sería bautizado. Su padre, Mario José Bergoglio, era un contador del ferrocarril argentino, nacido en Asti, Italia, y su madre, Regina María Sibori, era una ama de casa bonaerense. La pareja tuvo 5 hijos y Jorge Mario fue el primero de ellos. Sus hermanos fueron Alberto Horacio, Óscar Adrián, Marta Regina y María Elena, la más pequeña de los Bergoglio. Fue su padre quien le inculcó una gran pasión por el fútbol, en especial, por el Club San Lorenzo de Almagro, que por cierto, se proclamó campeón de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, en 2013, el mismo año en que él fue electo como sumo pontífice. Pero lo que realmente cambió su vida fue su encuentro con un sacerdote que tuvo lugar en 1958, cuando aún era joven, pues, a raíz de ese encuentro, Jorge Mario decidió dedicarse al sacerdocio y conferir su vida al servicio de Dios. Ese mismo año de 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús y se ordenó sacerdote jesuita el 13 de diciembre de 1969. Posteriormente, en 1973, fue elegido como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, que es el cargo de mayor responsabilidad dentro de la orden jesuita, mismo que él ostentó por 6 años. En esa época, desafortunadamente, la Iglesia Católica se vio forzada a convivir con la dictadura militar argentina. El entonces padre Bergoglio se reunió con el almirante Emilio Masera, quien era comandante en jefe de la Marina Argentina, para solicitar la localización de Orlando Llorio y Francisco Yalix, 2 catequistas secuestrados en 1976, que finalmente fueron liberados. En 2011 se le pidió al ya cardenal Bergoglio que presentase su testimonio sobre esas desapariciones, lo cual, a pesar de haber sido hecho, fue un incidente que envolvió en la polémica la vida de Bergoglio. Algunos católicos argentinos estuvieron a favor de su testimonio y otros estuvieron en contra de que se presentase, y otros más alegaron que el testimonio presentado por Bergoglio era incompleto y que había omitido información importante. De 1980 a 1986, el aún padre Jorge Mario Bergoglio fue rector del Colegio de San José y además atendió a la parroquia, también de San José, en el barrio del mismo nombre que se ubica en Buenos Aires. Después viajó a Alemania para presentar su tesis doctoral en teología, lo cual le valió tener su doctorado. Después el cardenal Antonio Coarrachino, arzobispo de Buenos Aires, le pidió que fuese su colaborador en la curia. El 3 de junio de 1997, Jorge Mario fue nombrado arzobispo coadjutor de la capital argentina. Al morir el arzobispo Coarrachino, Bergoglio fue designado su sucesor y arzobispo titular de Buenos Aires. Un arzobispado que duraría hasta 2001, cuando SS Juan Pablo II lo elevó al grado de cardenal. Cuando vos entras a esta dinámica de conversión interior, a este cambio de estilo de vida, de cercanía y solidaridad, a la carne de tu hermano, o cuando no te avergonzas de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Jorge Mario Bergoglio concordó con la idea de unificación de las iglesias de Juan Pablo II. Sobre ello existe el testimonio escrito y pronunciado varias veces, del pastor evangélico italiano Salvador de Lutri. El cardenal Bergoglio fue un hombre que se inclinó e hizo una oración con la cual se me puso la piel de gallina.
pues en esa oración pidió la bendición de Dios, sobre todo el trabajo de unificar la religión católica con la religión ortodoxa y la religión protestante. No se apartó de ese ideal de Juan Pablo II, ni de lo que la palabra de Dios decía, sino que el trabajo que Juan Pablo II hacía con los ortodoxos, Bergoglio lo hacía con los protestantes y otras religiones, pero esa no es la diferencia fue que el trabajo del Papa siempre es más mediático que el trabajo de un cardenal. Tras la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Bergoglio participó en el cónclave en que salió electo el Papa Benedicto XVI, antes del cual y durante el tempore sede vacante, apoyó la idea del camarlengo de revelar algunos de los ingredientes de incineración de votos utilizados en la chimenea de la Capilla Sistina. Anteriormente los ingredientes para intentar generar la tradicional fumarola blanca pertenecían en secreto, pero algunos cardenales como Bergoglio consideraron que sería una contradicción a la ideología de apertura de la Iglesia Católica y una muestra de cómo la Iglesia Católica puede negarse a la modernidad y a la apertura, por lo tanto, se aprobó la revelación de dichos ingredientes. Después, en febrero de 2013, se dio la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, algo que no sucedía en la historia de la Iglesia Católica desde el siglo XIII. Jorge Mario Bergoglio fue llamado de nueva cuenta a un cónclave, donde se reunieron 115 cardenales con derecho a voto. Tras 5 rondas de votaciones, Jorge Mario se convirtió en sumo pontífice, el primero de origen latinoamericano, y adoptó el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Después vino el anuncio al mundo con una plaza de San Pedro llena de fieles, mismo que se dio con el tradicional Habemus Papam, por parte del cardenal protodiácono Jean-Louis Taurant. Después vendrían las primeras palabras del Bergoglio como obispo de Roma y sumo pontífice de la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, buenas noches. Ustedes saben que el deber del cónclave es darle un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido por él hasta el fin del mundo, pero aquí estamos. Les agradezco este recibimiento, gracias, y antes que nada quisiera hacer una oración para nuestro obispo Benedicto XVI. En Argentina y en especial en Buenos Aires, hubo algarabía y en la Santa Sede hubo ordenanzas. Las primeras ordenanzas del nuevo Papa se centraron en el rechazo a vivir en la residencia Santa Marta, que tiene su propia capilla. En abril de 2013 creó el Consejo Cardenalicio, lo cual fue un paso previo para iniciar reformas dentro de la Curia Romana. Pretendió la revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus y creó 3 comisiones para revisar las finanzas del Vaticano. Pero también empezaron los problemas, pues enfrentó las acusaciones por abuso sexual contra menores, un problema heredado, a su vez, de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. A finales de 2013 el Papa creó una comisión para investigar y prevenir los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, y para acelerar estos cambios, también convocó a un sínodo de obispos, entre el 5 y el 19 de octubre de 2019. También nombró a las primeras mujeres como miembros de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano. También el 5 de octubre de 2019 invistió a 13 nuevos cardenales, pero ese mismo año fue un año en que los escándalos se volvieron a hacer presentes, pues el Papa despidió a su jefe de seguridad Domenico Gianni, quien fue acusado de operaciones inmobiliarias multimillonarias con dinero de la Iglesia Católica. Luego, al año siguiente, la pandemia de COVID-19 marcó la Semana Santa, pues sería la primera vez que el Papa celebró los oficios y actividades propias de la Semana Mayor sin fieles, como parte de una medida estricta que se observó en todas las iglesias del mundo. El 27 de marzo de ese año, impartió la bendición en una plaza de San Pedro totalmente vacía, y lo mismo pasó durante la Navidad del 2020. Todo fue muy austero en ese año, en la Santa Sede. 2 años más tarde estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la reacción del Papa Francisco fue consagrar a la Virgen María a ambas naciones. Incluso en entrevista con la periodista Valentina Alazraqui,
reflexionó sobre ese conflicto y planteó la posibilidad de que fuese una tercera guerra mundial. Francisco fue un pontífice que viajó poco en comparación con Juan Pablo II. Su peregrinaje inició en 2013 con la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y en los años siguientes visitó países de América, África, Asia y Europa. Pero dicho peregrinaje terminó en 2022 y el Papa Francisco regresó al Vaticano para consagrar a nuevos cardenales con derecho a votar en un conclave. El 31 de diciembre de 2022, el Papa emérito Benedicto XVI falleció y 6 días más tarde, se llevaron a cabo los funerales en la Plaza de San Pedro donde el Papa Francisco recordó a su antecesor. Pero al año siguiente hizo algunos viajes peregrinales, en los cuales se comenzaron a hacer evidentes algunos problemas de salud, pues, para desplazarse, comenzó a usar un bastón o una silla de ruedas debido a intensos dolores de cadera que le daban. Sus ideas humanoístas básicamente eran las de la teología de la liberación, pues la Iglesia católica, según el Papa Francisco, se había olvidado de ejercer o acercarse a las causas sociales para, de ese modo, acercarse a la gente. En El Salvador, Monseñor Óscar Romero había iniciado ya la puesta en práctica de estas bases ideológicas y analizaba ya la posibilidad de acercarse a causas caritativas medioambientales. El problema fue que Monseñor Romero fue asesinado y no logró concretar nada. El Papa Francisco logró hacerlo acercándose a la gente y al medio ambiente, visitó cárceles en México y Somalia para enviar mensajes de apoyo a la reintegración social y a la manutención de dignidad propia a mujeres en situación de cárcel. En cuestión del medio ambiente, aunque no pudo asistir a la Cumbre de las Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, sí participó en la Semana Internacional de la Salud Vegetal y en la Jornada Internacional de la Protección a Mascotas y Animales Silvestres. Se negó a juzgar a las personas con preferencias homosexuales y siguió desaprobando el aborto, así como la eutanasia, lo cual fue muy evidente en la carta que envió hasta Argentina, con una felicitación a la madre del cantante Gustavo Cerati, quien decidió no practicar la eutanasia en su hijo. Pero además se pronunció en contra del divorcio, la anulación injustificada del matrimonio y las bodas entre parejas del mismo sexo. En fin, creo que como líder a Francisco le faltó tiempo, sin embargo, lo que hizo y los problemas que sorteó, así como la forma inteligente en que enfrentó a cada uno de ellos, nos dan una gran lección. Muchas veces los grandes hombres lo son, porque se le ha forjado el carácter, gracias a los problemas, pues estos alientan al espíritu a salir adelante y seguir con nuestra misión en este mundo, a pesar de todo. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Pasarlo bien y muchas gracias.